presentar una enfermedad o un medicamento, que siempre el tratamiento es personal, porque hay tantas variables en esto, de parte de Dios, de parte del demonio, de parte de la naturaleza humana. Acá entra los distintos temperamentos de cada uno, las edades, las experiencias, los rayes, los vicios, las virtudes, un montón de cosas que entran en juego, que hace que si bien hay reglas comunes de juego, por eso se puede elaborar una serie de reglas de discernimiento que vamos a ver ahora, especialmente siguiendo San Ignacio. Sin embargo, después en la aplicación concreta, como pasa con un medicamento, ¿cierto? La dosis exacta varía muchísimo según el paciente. Por eso todo lo que vamos a decir, después cada uno consulte a su médico de cabecera. Consulta a su médico. Bueno, un poco la definición de discernimiento y la importancia del discernimiento, una palabra que se ha usado mucho, siempre a lo largo de la historia de la Iglesia, este tiempo particularmente el Papa Francisco, como buen jesuita, la ha citado mucho también. Es una suerte de separar, de distinguir, de cribar. Vieron la criba que uno ponía y pasaba, ¿no es cierto?, como lo separaba el grano de la paja, separando, ¿no? Distinguiendo para integrar. Tiene la misma raíz que la palabra discriminar, también. Distinguir, saber separar para integrar. Y aquí miramos al interior del corazón, porque es el interior del corazón, en la raíz del corazón, donde se generan como una usina todas las obras, los pensamientos, los sentimientos, que luego se llevan a las palabras o a las obras. La raíz de nuestras obras está, de las buenas y de las malas, está en nuestro corazón. Por eso el texto ahí que le puse a San Marco, que dice nuestro Señor, es el interior del corazón de los hombres, donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterio, la avaricia, la maldad, los engaños, etcétera, etcétera. Todas esas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Eso es muy bueno entenderlo, y la espiritualidad católica, al entender correctamente esto, no ha demonizado ni la riqueza, ni los placeres, ni el poder. Por supuesto que pueden tener su mal uso, todas esas cosas, pero no ha demonizado como ha demonizado, ¿no es cierto?, como el comunismo, que demoniza la riqueza, o las distintas filosofías que demonizan algún aspecto del hombre. El cristianismo no ha demonizado nada de eso, porque no deja de ser la materia prima que es manejada del interior del corazón de las personas, y que pueden servirse de todas esas cosas para el bien común, o para más. Porque está así, ¿no? De todas maneras, las cosas de fuera influyen, por supuesto. La riqueza tiene sus propios parásitos, digamos. La pobreza tiene otros parásitos, otros riesgos. El que tiene poder tiene sus tentaciones, pero no es en sí mismo malo el poder, o el placer, o la riqueza, sino el dejar que esos parásitos maten la verdadera planta. Entonces, para mal, la raíz del mal está en el corazón humano. Y la raíz del bien también. Ahí está el texto de Filipenses 2:13, Dios está obrando entre ustedes, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Es una frase muy linda, ¿no? Porque Dios despierta en nuestros corazones deseos, pensamientos, sentimientos, que si lo sabemos secundar, porque siempre está, no es algo automático, sino que cuenta con nuestra libertad, vamos a hacer obras que den fruto duradero, que den fruto justamente duradero. Bueno, por eso es importante mirar un poquito en nuestro corazón, mirar discernir un poco los pensamientos, los sentimientos,
para saber cuáles tenemos que seguir, a cuáles tenemos que hacer caso y cuáles tenemos que rechazar, porque son en el fondo una tentación que nos va a hacer daño tarde o temprano. Discernimiento se puede... ¿vamos bien ahí? ¿Se escucha bien? ¿Alguien que me diga? ¿Se escucha bien? Perfecto. ¿Sí? ¿Quién ahí se despertó? Bueno, se escucha bien, bueno. No, te está escuchando perfecto. Avísenme si alguien se duerme, así lo despierto, le hago un chiste, qué sé yo. Yo no le veo las caras, así que, bueno, es un consuelo después de todo que no me vean ustedes a mí, ¿no? Digo eso. El documento de preparación para el sínodo de los jóvenes, ahí distinguía entre digamos, fundamentalmente cuatro discernimientos. El discernimiento de los signos de los tiempos, que apunta, como dice el texto, a reconocer la presencia y la acción del Espíritu en la historia, un tema muy interesante, sobre todo los tiempos que corren, vieron, uno puede discernir, bueno, esto es un castigo de Dios, no un castigo de Dios, hasta qué punto no. Hay un montón de temas así relacionados con el signo de los tiempos, de teología de la historia, que muy bien desarrolla, por ejemplo, San Agustín en la Ciudad de Dios, y bueno, ese es un tema, ¿no? Mirar los signos de los tiempos. Digamos, hacia dónde va la humanidad, cuáles son las cosas nuevas, las cosas positivas, negativas, dónde se ve la acción del Espíritu Santo, dónde se ve la tentación. Ese es un tipo, bueno, que nosotros no vamos a tratar aquí. El otro llama el discernimiento moral, que distingue lo bueno de lo malo. Después vamos a decir algo más de eso, pero nosotros aquí no vamos a hablar de eso. Para eso están los mandamientos. Es relativamente sencillo hacerlo porque, bueno, ahí tenemos esa regla de los mandamientos. El tercer discernimiento que nosotros trataríamos aquí es el que tiene como objetivo reconocer la tentación para rechazarla y a la vez las mociones de Dios, lo que Dios inspira en nuestro corazón para llegar a una plenitud de vida. Y el cuarto sería el discernimiento vocacional, propiamente sea la vocación, ¿no es cierto?, de la vida consagrada o de la vida matrimonial. Las conexiones entre estas diferentes acepciones son evidentes y nunca pueden separarse completamente, se implican mutuamente. Yo con ocasión de esto, me parece que un tema muy importante para tenerlo en cuenta es la distinción que hay entre... ahí me perdieron. Ahí está, no sé. Ajá. Sacó la pantalla, padre. No, es que se ve, ahí se desconecta el cosa. Ahí está de nuevo, se me desconecta el internet, un demonio técnico ahí. Claro, viste, estamos hablando de discernimiento, por eso aparece un demonio técnico. El tema es el siguiente, ¿no? Para empezar a distinguir un poco. Cuando uno habla de vida moral, vieron que una vez se interpreta la vida moral como las cuestiones que son pecado o no pecado. Y eso, propiamente hablando, no es así, porque la vida moral sería como el camino hacia la bienaventuranza, ¿no? Hacia la vida eterna. Son los pasos que en lugar de hacerlos físicos, los hacemos con nuestras acciones, que tienen como raíces las virtudes o los vicios, en el caso de las que nos apartan del camino. Pero la vida moral también abarca la vida espiritual. En el Catecismo de la Iglesia Católica, por ejemplo, cuando se habla de la vida en Cristo, ahí se pone toda la vida moral, y ahí se habla de las bienaventuranzas, de las virtudes, de los vicios y pecados, de los mandamientos, de los dones del Espíritu Santo. Es decir, son como la vida moral y la vida espiritual, si bien a veces la vamos a distinguir
conceptualmente, pero son dos partes, como dos círculos concéntricos de una misma realidad, con alguna diferencia de matices, pero digamos, lo distinguimos, pero sin separarlo demasiado. Después vamos a ver alguna aplicación de esto y van a ver cómo. ¿Vieron cuando en el texto de Joven Rico, Jesús primero le dice, cuando dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Lo primero le dice, cumple los mandamientos. Ahí estamos en la moral entendida como pecado o no pecado, como cumplir la ley. Pero después cuando le dice que eso lo ha cumplido la juventud, ahí Jesús pasa a un segundo paso, que también es vida moral, nosotros le diríamos más bien espiritual, pero que ya no es pecado o no pecado, sino vende todo y sígueme. Ya estamos en otro nivel, ya no es que estamos en el nivel del pecado y no pecado, sino estamos en un nivel de crecimiento, es otro clima el cual regula eso, ¿no? Aquí yo puse estas tres distinciones entre vida moral, vida espiritual y vida sentimental, que vida sentimental sería lo que uno siente, como vamos a decir. Ya digo, entre las dos primeras, moral y espiritual, como decimos, si bien de algún modo forman parte de la misma realidad, pero bueno, podemos hacer esta distinción conceptual para saber más o menos en qué campo de juego vamos a hablar. La vida moral consiste en lo moral lo vamos a entender aquí en lo que es pecado o no pecado. Implica culpa o mérito, está regulada por la ley natural y los mandamientos. Sería como que hay dos caminos, el del bien y el del mal. Es el ámbito propio de la confesión, ¿cierto? Uno confiesa los pecados, lo que hizo mal. Y el discernimiento en este caso es más objetivo porque uno tiene los mandamientos, si robó, si mató, si mintió, tiene un parámetro objetivo. Y necesario a la vez en el sentido de que uno no es libre para pecar. Es un mal ejercicio de la libertad. En este nivel no hay libertad. O sea, puede haber una libertad mal ejercida, pero propiamente hay que hacer el bien. Ese es el aspecto moral de pecado o no pecado que nosotros no vamos a tratar necesariamente aquí. Nosotros vamos a hablar más bien del aspecto espiritual, en el cual ya acá no estamos en el plano de pecado o no pecado, sino de perfección o imperfección, algo más perfecto que otra cosa, un más y menos en la escala de grises. Ya no es elegir entre dos caminos, el bien o el mal, sino ir más rápido o ir más lento. Pero si se va más lento, no es que sea pecado porque se va más lento. Uno va más lento, bueno, lo ideal es que vaya más rápido. Este es el ámbito más de la dirección espiritual y del consejo. Por ejemplo, cuando viene una persona a confesar, se dice, no recé el rosario, suponete. ¿Y qué pecado es ese? Es que me hace bien rezar el rosario. Bueno, pero ahí estamos, en este segundo ámbito, no estamos en el pecado o no pecado. Tuve pereza. Bueno, el pecado es de pereza en todo caso, no es de no rezar el rosario. El rezar el rosario o no rezarlo está en el ámbito de lo que es espiritual en esta distinción que estamos haciendo, no en el plano de lo que es moral en esta distinción que estamos haciendo. ¿Entiendes? Porque si no, uno empieza a manejarse con culpa en cosas que no hay culpa. Y ustedes saben que yo veo a veces muchos temas que se vuelven difíciles de resolver porque se ubican mal. Te dicen, ¿está mal tal cosa? Y vos, si está mal hecha la pregunta, porque no es que esté mal o bien. Eso es para lo que es pecado. Está mal el pecado y está bien no pecar. En el plano de la vida espiritual entran ya otros factores. Me conviene, no me conviene, me hace mejor. En fin, es un campo mucho más libre y prudencial. El campo es prudencial, ¿entienden? En el cual, en el plano moral, si vos haces algo que es pecado, te separa de mí. Estamos en veredas diferentes, en caminos distintos.
En cambio, en el plano espiritual, de las cosas que son prudenciales, vos podés hacer una cosa, yo hago lo contrario a lo que vos hiciste, y los dos estamos en el mismo camino, ¿no es cierto? Como pasa, por ejemplo, ahí entraría lo que es la vocación, ¿no? Bueno, no sé si a mí me ilumina mucho esto, porque si uno no ubica bien los temas, cualquier tema que uno se plantee y lo ubica mal, lo va a resolver, lo resuelve mal, ¿cierto? Porque lo ubicó incorrectamente. Nosotros de lo que vamos a hablar ahora es de la vida espiritual, según en este concepto, la segunda instancia, no lo moral, si es pecado o no pecado, ¿no es cierto? Puede llevar a pecado, por supuesto, está relacionado. Si uno tiene una tentación, si uno tiene un sentimiento de tal cosa, puede llevar, pero ese sentimiento en sí mismo, esa tentación en sí misma, no es pecado. O esa emoción que yo siento de deseo de hacer algo y no lo secundo, no lo sigo, no es pecado. Me privo de algo, pero no. Una cosa es privarse de un bien y otra es hacer un mal. No sé si me explico, pero este es el campo de la libertad, ¿no? De la libertad, por supuesto que hay que usarla bien a la libertad, pero es un campo prudencial, ¿eh? El de lo espiritual. Y después está, por último, decimos la vida sentimental, que es el ámbito de lo que sentimos, en lo cual no nos interesa a nosotros, porque lo que sentimos no depende muchas veces de nosotros, a veces depende si dormimos bien, dormimos mal, si qué sé yo qué. Es más bien la materia prima. No somos muy libres con respecto a nuestros sentimientos. Eso no lo terminamos de manejar. No, serán morales, o nos harán bien o mal, o nos harán crecer o más rápido o menos, en la medida en que lo aceptamos, lo rechazamos voluntariamente, no en cuanto a que lo experimentamos, ¿no? La vida sentimental. Nosotros vamos a hablar entonces no del plano moral, así pecado o no pecado, ni de lo sentimental, si bien se implican, sino de lo espiritual, en lo cual, ya les digo, si bien hay reglas, hay normas, hay mucho de subjetivo en todo esto, de conciencia, de seguir la conciencia, que uno tendrá que tener bien formada, ¿no es cierto? Bien calibrada, ¿no? Pienso muchas veces la conciencia, vieron, es como el principio próximo a operación. Yo tengo que hacer las cosas siguiendo mi conciencia. Yo puedo escuchar un consejo, pero usted me puede dar un consejo a mí, pero yo no puedo obrar por ese consejo. Yo tengo que obrar por mi conciencia, ¿no? Es como si la conciencia es como un tensiómetro. Yo me tomo la presión bueno, le hago caso a lo que dice el tensiómetro, ¿no? Si el vecino me dice, che, parece que tenés presión alta, no le hago caso al vecino, yo le hago caso a lo que dice mi tensiómetro. Por supuesto que tengo que calibrar el tensiómetro para que me dé la presión exacta, porque si lo tengo mal, si mi conciencia tengo mal formada, lo tengo mal calibrado el tensiómetro, me va a tirar cualquier parámetro. No se rían si los ejemplos estos son medios, pero bueno, son las cosas que se me ocurren a mí. ¿Dónde estábamos? Bueno, si miramos el cuadrito que me mandé de cómo es, del publisher, qué dibujo artesanal impresionante, pero bueno. Antes de hablar de las reglas de discernimiento, me parece bueno que uno un poco se conozca a sí mismo y sepa que uno tiene distintos grados de profundidad, si bien es una unidad corporal, espiritual, integrada en una unidad de ser. Por eso es lo que más reclama nuestra resurrección final, ¿no? Que el alma, digamos, si uno parte este mundo y en gracia de Dios va con Dios, pero espera la resurrección de nuestro cuerpo porque es parte nuestra, ¿no? No es que tenemos cuerpo, es que somos cuerpo también, es parte nuestra. Pero esto nos ayuda a plantear que nosotros somos esencialmente libres, ¿no? Por lo tanto, los actos que realizamos son meritorios, son culpables, porque somos libres, interiormente libres. Eso no significa que somos libres en todos los niveles de nuestro ser, ¿no es cierto? La libertad más se juega no sé si se ve el mouse ahí, bueno,
en el nivel espiritual, de la inteligencia y la voluntad, la libertad. En los otros niveles, en el corporal, relativamente, porque ahí no somos libres para hacer la digestión, eso actúa automáticamente. Igual que en el plano de los sentimientos, las pasiones, la imaginación, eso en parte y en parte. Es más lo que no manejamos que lo que manejamos. Lo importante es que no nos manejen a nosotros, que no manejen a la inteligencia, a la voluntad, pero nunca las terminamos de manejar porque no somos libres en ese nivel como lo somos en el plano de la inteligencia y de la voluntad. Somos libres, eso hay que decirlo, pues no somos marionetas de Dios o del demonio, ¿no es cierto? Cuando puse la imagen del comienzo, la imagen esta del ajedrez, la semejanza de las piezas con la realidad, las piezas serían nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestro interior, es que pueden ser movidas por fuerzas que están afuera del tablero de este mundo, pueden influir sobre ellas. Pero la semejanza de la imagen esta con la realidad, con el ajedrez, es que en el ajedrez uno mueve las piezas y no tienen consentimiento de las piezas, pues son inertes, pero nosotros sí. No nos pueden mover sin nuestro consentimiento. Y según ese consentimiento, es el lugar que ocupamos, ¿no es cierto? Nos volvemos las piezas blancas o las piezas negras en el tablero. Entonces somos libres, eso hay que decirlo, esencialmente libres, pero somos influenciables desde fuera. Somos influenciables por Dios, que puede entrar directamente hasta lo más profundo de nuestro corazón y movernos libremente, y ahí está el misterio de la gracia que nos mueve a nuestro modo, libremente. ¿No? Hola. Nos mueve. ¿Me escuchan ustedes? Hola. Hola, sí. Bueno, ¿y qué iba a decir? Y entonces somos libres, pero somos influenciables. Dios puede entrar y movernos libremente, que es el misterio de la acción de Dios, que nos mueve interiormente, desde el corazón, nos hace desear lo que mueve nuestra voluntad y nuestra inteligencia libremente, puede entrar directamente, digo Dios, hasta lo más profundo, o puede entrar indirectamente a través del mundo, de las causas segundas, ¿no es cierto? Signos, símbolos, personas, acontecimientos, circunstancias, providencia, bueno, todo lo que es el mundo. El mundo en el sentido positivo del término mundo, ¿no? Pues puede ser entendido en sentido negativo, pero... Y el demonio, que no puede entrar hasta lo más profundo, si miran la flechita, van a ver que queda en el plano sentimental, pasional, imaginación, hasta ese nivel puede tentarnos, pero no puede entrar a nuestra inteligencia y a nuestra voluntad, a lo espiritual no puede entrar, no puede mover ahí. Puede mover físicamente, bueno, eso se da especialmente en los casos de posesión, y de modo de tentación perfectamente entra o puede entrar directamente a tentarnos, suscitándonos algún recuerdo, alguna imagen, algún sentimiento, directamente o a través del mundo. Cuando se hace un ambiente malo que a uno lo lleva a cosas malas, entra indirectamente a través del mundo. Es lo que decimos en ese sentido el mundo como enemigo del alma, Dios, el mundo y la carne, decimos, ¿no? La carne no es el cuerpo, acá lo corporal, la carne serían las pasiones en cuanto desordenadas. Las pasiones en cuanto desordenadas serían la carne en un sentido peyorativo. Pero acá no lo usamos en ese terminología. Entonces, somos libres, o sea que hay acción, hay pensamientos, hay sentimientos, todo que se generan dentro nuestro, se generan espontáneamente dentro nuestro,
Por supuesto, Dios interviene de un modo en cuanto a que todo lo que se mueve, Dios lo mueve, pero digamos, pero se generan dentro nuestro. ¿Eh? Eh, y hay cosas que vienen de fuera, de parte de Dios, de parte del demonio, sea directamente, sea a través del mundo. En la regla de San Ignacio, él más bien simplifica esto en espíritu bueno y espíritu malo, o el mal espíritu y el buen espíritu. Lo simplifica esto. Pero siempre hay que contar que está nuestra interioridad, digamos, por eso digo, no es que somos movidos, que somos una suerte de títere o de pieza ahí en el ajedrez movido y nosotros no ponemos nada, está nuestra interioridad. Entonces, a veces uno le puede echar la culpa al demonio. Vieron que hay personas que tienen, que suele pasar, ¿no? Que tienen algún problema, algún raye. Bueno, todos tenemos un cable pelado, ¿no? Pero algunos tienen 2 cables pelados. Y entonces a veces le echan la culpa al demonio. Y puede ser que a veces, pero a veces puede ser que no. O alguna tentación que tienen, ¿no es cierto? Y le puede echar una culpa al demonio, y sin embargo surgir de nuestro interior, de nuestras pasiones desordenadas. Se mueven solas, no necesitan que la muevan desde fuera. La pueden influenciar de afuera, pero nuestras pasiones se pueden mover solas. Nuestra inteligencia se puede mover sola, por eso tenemos vida, espontaneidad, tenemos vida porque se puede mover solo este mundo. Entonces no necesariamente todo lo que sentimos malo viene del diablo directamente, el demonio capitaliza eso, por ahí hay un mal movimiento de nuestra pasión o de nuestra imaginación y el demonio le suma a eso, le suma una fuerza para darle más fuerza, pero no es que surgió todo desde fuera, pues si no la culpa la tiene el demonio, no la tengo yo, y sin embargo, entonces muchas cosas se generan dentro nuestro, y muchas cosas con influencia de Dios y del demonio. Fíjense una cosa que quiero aclarar ahora, que me gustaría que quede como una suerte de moraleja final de todo este lío que le estoy armando, y la vida espiritual es mucho más simple de lo que yo le presento y mucho más rica, no digamos compleja o complicada, es más rica que esto y es más simple, como es la vida misma, ¿no? Tiene esa riqueza y esa simplicidad. Pero una de las moralejas que nosotros podemos sacar así de entrada es que nosotros a veces estamos muy atentos a esto, muy sensibles a la acción del demonio, una tentación, pero Dios entra muchísimo más veces en nuestro corazón, porque es nuestro creador, mucho más veces la que nosotros nos imaginamos. Lo que pasa es que el demonio cuando entra hace ruido y Dios no hace ruido, entonces lo percibimos muy fácilmente a una tentación, o mucho más fácilmente percibimos una tentación que una inspiración de Dios. Y no me refiero a cuestiones extraordinarias, a visiones o revelaciones, sino a la gracia habitual, a la gracia actual. Estamos hablando, no estamos hablando en el plano extraordinario, que Dios puede mover a una persona con una gracia especial, un carisma, o el demonio, no estamos hablando de la posesión o la obsesión, o todas esas intervenciones extraordinarias, sino del modo ordinario que forma parte de nuestra vida, que todo cristiano de cualquier pelaje y condición es movido en su corazón. Y si el demonio nos tienta mucho más en cantidad, en profundidad, cosas nos inspira a Dios, un montón de cosas buenas. Y si uno está atento a esto, es capaz de secundarlas, un montón de deseos, de ideas que vienen de Dios, ¿no? Y que Dios nos inspira en nuestro corazón. Y bueno, de eso vamos a hablar un poquito ahora en la regla de discernimiento, justamente a ver dónde estábamos, de San Ignacio. Bueno, todo eso era como una suerte de introducción para conocerse uno mismo, para distinguir, para saber en qué campo de juego estamos. Entonces, que es el mundo de lo espiritual
con toda la complejidad que eso tiene, complejidad o riqueza que eso tiene. En torno a esto podemos tomar algunas de las reglas de San Ignacio. Yo voy a explicar algunas y después, si quieren hacer alguna pregunta así puntual, aunque ya les digo, esto más bien se resuelve personalmente, pero creo que había algunos audios que me comí de carta al diablo a sus sobrinos. Bueno, estas son las dos primeras reglas de San Ignacio. La primera, el demonio es un buen pescador, ¿no es cierto? Y es pescador de mosca, como era, me acuerdo del padre de Fernando Martínez, le gustaba pescar con mosca, iba a los lagos del sur y miraba a los bichitos que comían y se me está terminando la batería del celular, para que esta es la tecnología muy particular, ¿eh? Es como estar, parece que uno está solo, pero está tan acompañado. Pues extraño. Bueno, a ver si ahí... ¿Ahí se escucha? Sí, padre, lo escuchamos. Se escuchan Sí, todos sus bueno. pensamientos. Todo lo que digo también, bueno, eso. Para que pongo esto arriba, si no se me va a armar un lío. Se me cortó la luz. Esto es, ¿qué iba a hacer? Entonces, como les decía, ahí conecté el celular, me estaba acabando sin batería. Como les decía, no sé qué les decía, pero como les decía eso, ¿no? Qué buen pescador el padre Fernando. Bueno, aparte que el padre Fernando es buen pescador, el tema de que cada pez tiene su apetito, entonces la clave del pescador es fabricarle el bichito que el pez come habitualmente para engañarlo de esta manera, ¿no? Entonces aquí San Ignacio pone dos tipos de personas. En la primera regla pone las personas que van de pecado mortal en pecado mortal, es decir, las personas que no están arrepentidas de ninguna manera. Todos somos pecadores, ¿no es cierto? Pero está el que está impenitente, ¿no? En esa dice, el demonio lo tienta con placeres, proponiéndole placeres aparentes, o sea, lo hace sentir bien, que no se sienta mal, porque si se siente mal, puede llegar a reflexionar y pensar qué mal que está, entonces lo trata de... Mientras que el buen espíritu, Dios le punza en el corazón, le remuerde la conciencia, ¿no? Por el juicio de la razón, le remuerde la conciencia para que se arrepienta. Esto simplemente ayuda a entender que, bueno, cómo trabaja Dios, vieron que hay personas, uno piensa, bueno, si le digo tal cosa, fulano se va a sentir mal. Y bueno, pero eso no es el criterio, ¿no? Está bien, no hay que hacer sentir mal a la gente sin necesidad. Si se puede decir las cosas bien, se dicen bien, pero el criterio no es ese, el criterio es hacerle bien a la persona. Y bueno, si se siente mal, lo siento. Pero nos interesa más bien la segunda, que ahí estamos nosotros, que somos pecadores, como todo el mundo, no, ni por estar en la iglesia, ni por estar en un grupo, ni por nada de eso, tenemos garantizado el estado de gracia, somos pecadores, pero bueno, por lo menos buenamente tratamos de crecer, bueno, ahí actúa de diferente modo. Esto es importante, ¿no? El mal espíritu, entonces, al que trata de avanzar, le pone obstáculos. Con escrúpulo, entristecer, poner obstáculos, inquietando con falsas razones para que no pase adelante, ¿no? Con escrúpulo, esos pensamientos que le vienen a uno, no puedo, los condicionales, y sí tal cosa, y sí tal otra, que uno le hacen perder fuerza, ¿no?
como si creer, tener paciencia o ser virtuoso fuera algo imposible. Y es un sofisma, porque es imposible, sí, humanamente es imposible, pero no para Dios, justamente. Por eso dice con falsas razones. Muy interesante, ¿no? El tema de los sofismas que hay para todo. Hay sofismas del mundo de hoy que nos toca vivir, como es mi cuerpo, por ejemplo. Todas esas cosas son sofismas. Son frases hechas que son mitad verdad y mitad mentira. O sea, mejor dicho, es una mentira que está disfrazada de verdad, pero es una mentira. Y así viene a veces las tentaciones bajo apariencia de bien para retrasarnos, para que no nos animemos a lanzarnos Es como vieron el evangelio del domingo, hace un par de domingos, el de Pedro caminando sobre el agua, y bueno, ahí Jesús lo llama, ¿no?, a caminar, y Pedro, o sea, si el demonio hubiese estado ahí tentándolo, hubiera dicho, no, te vas a ahogar, es imposible caminar sobre el agua. Y cuando empezó a caminar sobre el agua y se empezó a hundir y vio el viento y todo eso, la tentación es decirle, volvé, no es para vos, esto no es para vos, volvé. ¿No ves que es imposible caminar? Y es un sofisma. Eso le diría el mal espíritu. Y el buen espíritu, es el propio buen espíritu, al que trata es dar ánimo, fuerza, consolaciones, lágrimas, inspiraciones, quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que siga adelante en el bien obrar. O sea, Dios lo estimula a uno más bien. Uno a veces se imagina, yo a veces me he hecho estos juegos raros que uno hace, pero a mí me ayudan por ahí se imagina si se apareciera nuestro Señor así, de tal cual nosotros nos vemos y nos escuchamos y nos dijera, yo creo que de las cosas que nosotros nos recriminamos o nos corregiríamos, nos parece que son, capaz que no nos daría mucha bolilla eso, capaz que nos dirían otras cosas, por ahí que confiemos más, pues nosotros por ahí tenemos una medida extraña de Dios, ¿no es cierto? Que pensamos que Dios no es exigente para nada. O en todo caso, si Dios te dice que comas ese plato de comida, te da el apetito. Y si no tenés el apetito, y capaz que Dios te pide comer el plato de comida. Capaz que, bueno, es porque uno está enfermo. Pero capaz que porque no te lo pide. No sé cómo explicarme, ¿no? Uno lo ve muchas veces en uno mismo y en las demás personas, esas tentaciones que son obstáculos o esas exigencias que nos desaniman, y en el fondo si nos desaniman es porque eso no es de Dios. Por más que nos esté pidiendo algo buenísimo, no importa, pero eso no es de Dios, porque Dios da el querer y el poder hacerlo. ¿Entiendes? Y yo no puedo hacerlo, sea que no pueda, poder en concreto, ¿no es cierto?, hacerlo, entonces capaz que Dios por ahí no me pide eso. Yo un Dios de paz. Entonces, como criterio general hay que tomar esta consigna, que todo pensamiento, como principio, ¿no?, todo pensamiento, sentimiento, idea, moción interior que me deje paz es de Dios. Todo pensamiento, no importa si es piadoso el pensamiento, no importa el objeto del pensamiento, no importa, porque ahí está la trampa. No importa el objeto, y ahora voy a poner algún ejemplo, que me quite la paz, que me deje turbado, que me deje más triste, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. ¿Entiendes? Una madre que se preocupa por sus hijos porque tengan una buena vida, una vida cristiana, si esos pensamientos le dan ánimo para seguir confiando en Dios y seguir tratando de educándolo y darle lo mejor, bueno, eso es de Dios. Pero si esos pensamientos, por más que son buenísimos, el querer darle a los hijos lo mejor, todo eso, a uno le dejan intranquilidad, le dejan turbación, le dejan desazón, como diciendo, y si se desvían, y si coso, y le dura, eso no es de Dios.
hay algo ahí que no es de Dios. A veces uno mismo, ¿no es cierto? Es esa seguridad que nosotros queremos, bueno, queremos asegurar el futuro, y el futuro no existe todavía, pero a veces puede ser una tentación. Por eso digo, el demonio se puede, si nosotros tratamos de hacer las cosas bien, se nos va a tentar bajo apariencia de bien. Se vuelve muy piadoso el demonio y se vuelve más exigente, digamos, por ejemplo, puede volver tan piadoso que le puede interesar mucho que nosotros comulguemos en estado de gracia. Entonces, por decirlo irónicamente, ¿no? Entonces, capaz que un estado tranquilo, ha estado en la misa tranquilo, supongamos, ¿no? Y llega el momento de la comunión y le viene un pensamiento o un sentimiento, a veces son cosas mezcladas, que le dice, pero no estás en pecado mortal, pero no estará en pecado. Y uno no recuerda nada en concreto. Además, uno dice, si estuviera en pecado, uno más o menos tiene conciencia, viste, si tener muerto adentro, que sea sentir olor, tampoco. Y justo ahí se vino, y uno capaz que se repliega y no comulga por las dudas. Porque le deja turbado eso, ¿ve? Ahí le hizo caso al mal espíritu. No es que es pecado, ¿eh? No es que es pecado no comulgar, por eso, pero se malenseña uno a hacerle caso a algo que no tiene que hacerle caso, porque muy piadosamente, pero le deja de contrabando, o sea, lo privó de comulgar y le dejó de contrabando un mal gusto, le quitó la paz. Y ahí se huele el mal espíritu, en esa, ¿no? Bueno, así entonces, como regla general podemos decir eso, que Dios da paz, ¿no es cierto? Los pensamientos y todas las obras de Dios dan paz. Paz no significa que que no haya por ahí algún nerviosismo, que no haya por ahí que le cueste a uno, que sea una paz, vieron del mar. No. La paz del mar es en lo profundo. A veces puede haber olas, puede haber tormentas. Las tormentas nos quitan la paz. La paz es algo más profundo del corazón. Aunque esté agitado el mar, porque eso no depende de nosotros muchas veces, no es la paz del yoga, digamos, no es una paz así más psicológica, es una paz espiritual, que es compatible perfectamente con tormentas. Lo importante es que en el fondo del corazón hay paz porque Dios deja esa señal. El mal espíritu siempre deja turbación, confusión, tristeza profunda, digo, no, que uno está un poco triste por ahí por algo o con dolor, sino esa tristeza profunda que quita el ánimo para el bien. Bueno, ¿qué más? Lo otro también de San Ignacio es que es muy, como diríamos, para la vida espiritual, ayuda mucho. Distinguir es lo que él llama consolación y desolación. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, que nuestra alma, ¿no es cierto?, es como el clima, no siempre está el mismo clima, a veces el calor, frío, es como la vida misma, que uno dice, no siempre uno está igual. Y espiritualmente tampoco, y no me refiero a que uno esté mejor o peor espiritualmente, sino que a veces uno tiene más ganas, tiene más gusto por las cosas, y a veces, que eso sería la consolación espiritual, esa emoción interior, que uno se siente conmovido, que a veces uno está en la iglesia así, no necesita ni abrir el libro, se pone, mira el sagrario y ya todo le habla de Dios. Y otra vez uno está y se siente como un banco, con la diferencia que el banco no se puede ir. Y se siente como oscuro, como sin ganas, sin deseos, como sin amor, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que sería lo que le llamaríamos la desolación. Es importante que nosotros
si queremos tener un poquito de objetividad con nosotros mismos, en la medida de lo posible, nunca alcanza. Siempre, por eso siempre tenemos que consultar a alguien fuera nuestro, porque uno nunca es objetivo del todo consigo mismo por un principio de falta de perspectiva. Lógico, no, muy difícil. Pero tomar distancia, o sea, saber que los sentimientos, lo que nosotros sentimos, no coinciden siempre con la realidad. A veces uno se puede sentir que está perdiendo la fe y tener más fe que nunca. Y a veces se puede sentir uno que tiene la fe, no sé, una fe enorme, y en el fondo porque está contento nomás. ¿Entiendes? Entonces, no digo que sea una distorsión absoluta, pero no siempre lo que percibimos es la realidad. Y mucho más, eso nos pasa con las cosas afuera, y mucho más con el interior de nuestro corazón, ¿no? Entonces, muchas veces nos va a pasar que nos va a parecer que estamos perdiendo la fe o que no estamos creciendo espiritualmente, y no es así, como al revés, ¿no? Es la ley que se llama de ondulación. Yo ahora le voy a poner un texto de Carta al Diablo a su sobrino, a ver si lo puedo conectar para que lo escuchen. Está extractado, son 2 minutos, creo, que muestra muy bien, conocen el libro de Carta al Diablo a su sobrino, el viejo Crutopo le da los consejos a Orugario, que sería el sobrino con poca experiencia, acerca de un paciente, ¿no? Entonces le habla de este tema concreto de la ley de ondulación. A ver cómo hago para dejar de compartir. A ver, ahora le voy a poner compartir. Voy a apagar esto. Ahí va. Uy. Ténganme paciencia que ya... No sé. Mi querido Orugario, ¿no te ha hablado nadie nunca de la ley de la ondulación? Los humanos son anfibios, mitad espíritu y mitad animal. Deja que la criatura se mantenga sobre sus propias cumplir solo a fuerza de voluntad. Claro, eso. Vestidas en estado de sequía sean las que más le agradan. Nosotros podemos arrastrar a nuestros pacientes mediante continua tentación, porque los destinamos tan solo a la mesa, y cuanto más intervengamos en su voluntad, mejor. Él no puede tentar a la virtud como nosotros al vicio. Él quiere que aprendan a andar, y debe, por tanto, retirar su mano. Y solo con que de verdad exista en ellos la voluntad de andar, se siente complacido hasta por sus tropezones. No te engañes, Orugario. Nuestra causa nunca está tan en peligro como cuando un humano, que ya no desea, pero todavía se propone hacer la voluntad de nuestro enemigo, contempla un universo del que toda traza de él parece haber desaparecido, y se pregunta por qué ha sido abandonado, y todavía obedece. Pero por supuesto, los bajos también ofrecen posibilidades para nuestro lado. Pero existe una forma mejor todavía de explorar. No se escuchó, ¿no es cierto?
No sé, el celular está endemoniado, me repite de lo que yo digo 20.000 veces. Tire el volumen al celular. Ponga el silencio del celular. No hay uno, padre, el celular. Carlos. A ver, pará. Voy a probar seguir con la computadora nada más y salir del celular. Eso sí se suele. Pará. Voy a... ¿Me escucha de ahí? Sí, padre, se lo escucha. Padre, ¿usted nos escucha? ¿Lo escuchamos, padre? No lo escuchamos más. Bueno, cuéntense algo. ¿Cómo va el coronavirus allá? Y acá Empezando, estamos con los primeros casos. recién ya estamos recansados de cuarentena y recién empezamos. ¿Y qué el padre que no puede hablar? El padre es el padre, no sé, y de eso que estuvimos practicando anoche, imagínate si no hubiésemos practicado. Para mí se le ha desconectado todo. Ahí la Claudia lo está llamando. Ay, se te da el micrófono. Por favor. ¿Qué es de la vida de Lucas? Y acá estamos, encarcelados todos. Ah, ¿el Diego está haciendo el asado? No. Los viernes no. Los viernes a la noche no comemos carne nosotros. El domingo. Domingo hicimos asado. Éramos nada más unos 16, pero bueno, siempre nosotros cumplimos la cuarentena, sí. ¿Viste, Bello? Bello, me estás difamando y mi señora te cerró la boca. Hola. Dejen de reírse ahí. Me atrapó el Crutopo. El cuñado del padre Lemo nos está peleando. Me atrapó el Crutopo. No sé qué pasa. El demonio técnico. Che, y ustedes ven ahí la pantalla, ya no la ven más, ¿no? Bueno, sigo sin pantalla. Sigo porque si no, un lío. Si no sé por qué se corta esto. Se me fue directamente todo. Bueno, entonces estábamos. ¿En qué estábamos? A ver, Marilén, ¿en qué estábamos? Nos hizo escuchar
al Ah, escultor. de la consolación y la desolación, le decía que que es parte habitual de la vida cristiana, del camino de la vida cristiana, y que no hay que asustarse de esas cosas, sino que hay que saberlas transitar. Lo más importante es, vieron, si por ejemplo un árbol pierde las hojas, ¿qué puede significar eso? Y puede significar que se está secando, y no necesariamente, puede ser que llegó el otoño. Y el otoño es lo más natural del mundo, es lógico que haya otoño, primavera, y con la desolación pasa lo mismo, a veces que uno pierde las hojas, y a veces que se está secando, ¿no es cierto? Entonces ahí hay que distinguir cuando uno se está secando de cuando uno pierde las hojas, porque es parte del crecimiento del crecimiento espiritual, de la maduración espiritual, de no buscar tanto los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos, como decía Santa Teresa. Y la diferencia suele ser abismal. Si uno está en tibieza, por ejemplo, si uno está tibio, está entrando en la tibieza, puede ser que rezar, que las prácticas religiosas se le vuelvan medio hastiosas. O sea, que una vez le pase no dice nada, ¿no? Esto yo digo como algo habitual, porque a todos nos pasa, uno no siempre tiene las mismas ganas para todo. Pero digo, cuando es de modo habitual algo, uno mira un poquito más. ¿Vieron? Es como yo le digo, bueno, que un día no tenga ganas de comer, ustedes me invitan a comer un asado y un día le digo que no, bueno, qué sé yo, ese día, porque no sé, había comido mucha carne. Pero si siempre digo que no, bueno, ya es más, tengo que ir a ver un médico, digamos. Si nunca tengo apetito para comer un asado, entonces cuando cuando se da de modo habitual, cuando es tibieza, uno no siente ganas de hacer las cosas ni de rezar, está en desolación, pero esa desolación es como el árbol que se está secando. Hay que cavar, hay que regarlo, hay que ponerse a levantarlo, no es buena señal. Pero otras veces puede ser que está perdiendo las hojas, que uno no tiene ganas, no porque se está secando, sino porque es una prueba que Dios nos pone para ver hasta dónde lo seguimos a Él o hasta dónde lo seguimos por interés. Hasta dónde lo queremos por Dios mismo o por lo que Él nos hace sentir, ¿no? ¿Y cómo se da cuenta uno? Y bueno, cuando es por tibieza normalmente no tengo ganas de hacer algo, no lo hago. Es decir, si viene una persona por ahí, por ejemplo, a confesarse y me dice, o viene a consultar y dice, bueno, no tengo ganas de ir a misa, no tengo ganas de rezar, no dice nada eso. Si nunca tiene ganas, bueno, eso puede decir algo, pero si eventualmente, porque a veces puede ser hasta una cuestión de salud, una depresión, algo, se le mezclaron mal los juguitos a la cabeza, vieron todos los juguitos que tenemos, y bueno, y uno no puede mover ni la voluntad. Pero cuando es tibieza, es relativamente sencillo darse cuenta de si es tibieza y de si no es tibieza, sino que es parte del crecimiento espiritual. Cuando es tibieza, la persona no tiene ganas y no lo hace. Y aparte, no tiene ganas de rezar, pero si vos le decís vamos a tal cosa, esa depresión es medio extraña, ¿no? La persona que para alguna cosa está depresivo, para otra es pura pila, bueno, eso es medio extraño, ¿no? Si está depresivo para todo. Para lo lindo, lo feo, lo que le gusta, lo que no le gusta. Si no, eso ya es otra cosa. Entonces, cuando es tibieza, normalmente es en las cosas de Dios. Y en las otras cosas uno tiene el mismo gusto de siempre. En cambio, cuando es una prueba y cuando es parte del crecimiento espiritual, uno no tiene ganas y sin embargo tiene la fuerza suficiente para seguirlo haciendo. Eso es un poco lo que decía el audio de Futopo, ¿no? Que uno tiene la fuerza para seguirlo haciendo.
Y así como uno no tiene ganas de rezar, tampoco tiene ganas no sé, de salir, de pasear, ¿entiendes? Es más parejo con todo, ¿no? Bueno, es importante darse cuenta de la diferencia porque es muy distinto lo que hay que hacer. Si es tibieza, ya digo, hay que convertirse. Y si es desolación, nada más, parte del crecimiento espiritual, que, bueno, ahí hay que tener paciencia nomás y esperar que venga la primavera, y nos haga brotar de nuevo. San Ignacio da algunos tips, como se dicen ahora, para la... y con esto ya vamos terminando, sino cuando uno está medio desolado, cuando uno se siente mal, digamos así, pero profundamente, ¿no? Porque hay un nivel de la sensibilidad que ya decíamos, que son los sentimientos, que eso no dice. Esto cuando es más profundo. Uno dice, cuando uno está desolado, no hacer mudanza, no tomar decisiones de fondo. Pero cuando un matrimonio habla a fondo un tema, cuando están mal, y es el momento de no hablar a fondo un tema. Cuando uno está bien, ¿vieron? Ahí el momento de ver si hay amor, si no hay amor, cómo anda el diálogo, ahí el momento. Los puentes no se construyen en guerra, se construyen en paz. En la guerra sirven cuando está la guerra, pero se construyen. Entonces, tenemos esa gran tentación de volvernos introspectivos para adentro cuando nos sentimos mal. Entonces nos cerramos en el cuarto, no ponemos a escuchar música que no haga juego, no aislamos a los demás, cuando es el momento tal vez de salir. Ese no es el momento de pensar. Ahí nos ponemos a pensar. Y ese no es el momento de pensar, porque todo lo que se genere ahí va a ser turbio porque estamos en neblina. A ver, ¿cuándo, para los que manejan auto, cuándo se lanzan a... esto lo estoy acribillando con imágenes, pero bueno, es como yo me doy a entender. Usted va manejando la ruta, hay neblina, y se largan a pasar el camión, y no sería prudente. Hay que esperar que se vea con claridad. Entonces los grandes cambios no hay que hacerlo en estado, cuando uno está desolado, cuando uno está mal por algo, no es el momento de tomar decisiones de fondo, salvo, ¿no es cierto?, que hace daño para terceros, no sé, no sé, pero si no, uno tiene que esperar a que aclare y tomar la decisión. Recuerdo en el seminario, por ahí algunos chicos que yo frente a los primeros exámenes, cuando salían mal en latín, por ejemplo, ¿viste? No digo del padre Helio que salía mal en todas las materias, pero los que más o menos salían mal en latín nomás, que le costaba latín nada más, y digamos al primer examen que salían mal ya se querían ir. Y uno lo retenía, decía, no te vayas todavía, hacía 2 meses que había entrado, o 3 meses, pará, o sea, porque capaz que se iba a la casa por el momento de enojo, cosas, y después se arrepentía y no está para entrar, salir. Porque es un muy buen consejo en desolación no hacer mudanza, o sea, no tomar decisiones de fondo, más bien seguir por el camino hasta que aclare. El segundo consejo que da cuando uno está desolado es tener paciencia y saber qué va a pasar ese momento. ¿Vieron ahora la tormenta esta que se nos ha armado? Una tormenta bastante... viene con piedra, alguno capaz que lo va a partir algún rayo. En fin, no digo mucho más por las dudas. Bueno, pero hay un frente de tormenta que abarca acá la provincia que abarca La Plata, la provincia es bastante extensa, pero selectiva, digamos. De San Luis, de San Rafael, la ciudad. Pero, y la tentación a veces es pensar que no va a pasar, y todo pasa, ¿no? Por supuesto que las tormentas por ahí dejan sus consecuencias, ¿no? Pero cuando uno está desolado, la tentación es pensar que no va a salir más de ese estado. Y no es así, ¿no? Sino que está
está la gracia de Dios y está... Y cuando uno está consolado también le parece que, vieron, no sé, uno cuando está consolado se siente que es seguro, se siente re seguro, hasta que después pasa a estar desolado, y cuando está desolado le parece que nunca más va a tener gusto por esto, por aquello, y después pasa. Eso aconseja San Ignacio, tener paciencia porque todo pasa, sabiendo que a uno le basta la gracia de Dios. Y lo tercero y último y muy importante es, dice San Ignacio, que cuando uno está desolado es como el varón enamorado, dice él. El varón enamorado busca seducir a la mujer y que no se entere el padre, porque cuando se entere el padre, desactívala, ¿no? Entonces la engaña de ese modo, ¿no? Buscando el secreto. Entonces dice San Ignacio que hay que, cuando uno está desolado, en general, ¿no? Cuando uno tiene que tomar grandes decisiones, hay que dejarse ayudar, hay que consultar, hay que preguntar, hay que consultar. La decisión siempre es de uno, pero nadie se autoabastece. Dejarse ayudar, tener la humildad para dejarse ayudar. Vieron como Pedro que pega el grito cuando se hundía en el agua. Santa Faustina, que tuvo grandes pruebas en la vida espiritual, según narra ella en el diario, ella dice que ella pudo superarlas por la obediencia, porque ella iba al confesor, ella le parecía que entraba en una suerte de desesperación, le parecía que se iba a condenar, y el confesor le decía, no le haga caso a eso. Entonces ella no le hacía caso a eso, y se salió por la obediencia, es decir, porque se dejó ayudar, ¿no? Porque como uno no ve claro. Bueno, no sé, hasta ahí hay mucho más, pero qué sé yo, no quiero aburrirlos tampoco. Había algunos audios muy lindos que les recomiendo. Yo tengo el audiolibro, si quieren, de Cata el Diablo a su sobrino, después se los puedo pasar. Está muy bueno el libro ese, muy sutil la tentación allí, forma de tentación no tan grotesca, sino más sutiles, ¿no? Como suele utilizar el demonio con las personas que conocen un poco más, uno conoce un poco más de la vida espiritual, y entonces, bueno, se maneja con un poquito más de sutileza, se vuelve más sutil. Bueno, el texto que terminaba ahí, el coso con una imagen de la Virgen pisando la cabeza de la serpiente, el de San Juan, que dice, vosotros, hijos míos, sois de Dios, y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Y si vemos el poder del mal, ¿no? En la sociedad, a veces en nuestro corazón, en nuestras miserias, en tantas cosas, nunca nos tenemos que olvidar que el bien es más, y no es una frase hecha o simplemente un consuelo tonto, sino tenemos que estar convencidos de eso, de que Dios, a través de todas las mediaciones que Él dispone, del buen espíritu, tiene mucho más fuerza, mucho que el mal. Eso es lo que nunca tenemos que... El viento ese es mucho más fuerte. Sobre todo que es mucho más permanente. El mal es como una nube. Puede ocultar el sol momentáneamente. No impide que los rayos pasen, porque pasan igual. Pero es pasajero. El mal, por esencia, es pasajero. No es poco decir eso. El mal, por esencia, es pasajero. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta, o no sé cómo se manejan ahora. Se ríe la Marilén. ¿Y por qué te veo yo? ¿Quedaron ustedes nomás? No, se ríe porque me está mandando. Más porque yo veo comer, lo veo, no sé qué pasa en la pantalla, veo a la Marilén y Santiago nomás, veo en blanco y negro la pantalla, me quedó. Sí, gracioso.
Se despertó. Era máquina, padre, por eso debe ser. ¿Eh? Se la van a romper, Ah, esa máquina, padre. ahí aparecieron otros. Yo pensé que estaba viendo en blanco y negro. Mira, este colorado también. Se han separado con la Claudia. Ah, la Claudita. Ahí empieza la otra gama de colores. Y la, Están y en la eco. Claudia. Y la Claudia está. ¿Y el Colorado que se acostó a dormir? No se ve. Es este gordito rojo que está acá. No, pero es que él está con el teléfono, por eso ve nada más que el que habla. ¿Quién? ¿El padre? Ajá. Y el padre no sabe con qué está. me Ah, parece. no veo nada. Sí. Es que no Y el Helio se va. estamos uno con cada máquina. Ya, el padre Helio se fue a comer. Se fue a comer. Sí. Menos mal. No, estoy de dieta. Se Mira silenció. vos. Se silenció. Espero que no me haya escuchado eso que. El que no Escuché estudia- todo. Está todo grabado, escuché dijera todo. el padre Escarlata. Dijera el padre Escarlata, está todo grabado. Sí. Ahí voy a poner la. Puse la cámara para que prenda la luz. Oye, uy, apareció. Ahí, miércoles. ¿Nos vemos o no? Ahí. Sí, Sí, padre, lo vemos. ahora no lo vemos más. Está jugando. Ahí apareció. Escuchando todos los comentarios que le ponen, padre. La Andrea dice que leyendo. ¿Cómo? Que le están haciendo comentarios por el chat. Bueno, hablan ustedes. Digo una palabra y me corrigen. Ah, y no sé dónde se mira eso. Cuidado. Gracias, padre, Dice, por la charlita. Oh, ¿se cortó? no sé. ¿O se nos cortó a nosotros? Lo escuchamos por lo menos. Y al padre también. ¿Ah? Se le cortó el cura, me parece. Se quedó congelado el padre.